iglesia? Sí. Ok, muy bien. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Yo también soy Carlos y vamos a darle un aplauso de bienvenida. Y bien, te damos la bienvenida y esperamos que, el mensaje que nosotros tenemos aquí es totalmente buscando a Dios, buscando a Cristo, que Él sea nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que en un tiempo en el que Él ha establecido, cuando no sabemos, seamos salvos y estemos delante de su presencia y nos presentemos como justos delante de Él, porque nosotros tenemos una declaratoria en contra de Dios, que somos pecadores. ¿Por qué? Porque no hacemos su voluntad y eso trae a nosotros una consecuencia. Muchas veces nosotros decimos que no hacemos mal a nadie, pero el simple hecho a veces de mentir ya nos hace pecadores delante de Dios. Y eso no nos dice que somos inocentes, al contrario, nos hace culpables. Entonces, bienvenido y bienvenidos todos. Vamos el día de hoy a continuar con la serie de mensajes. El día de hoy vamos a ver Filipenses capítulo 2, capítulo 19 al 28. Y el tema de hoy es imitadores de Cristo. Y hay una pequeña historia que leí dentro de todo esto y es que menciona que hace algunos años un misionero comenzó a sufrir una enfermedad inesperada. Él vivía en una aldea remota y el acceso a las medicinas pues era muy limitado. Es decir, él estaba como misionero en un lugar muy, muy apartado. Y la iglesia que le apoyaba de su país de origen, pues se enteró de la situación de este pastor y se preocupó profundamente. Un joven de la iglesia donde estaba este pastor, al escuchar la noticia decidió ofrecerse como voluntario para viajar y llevar personalmente los medicamentos que, junto con cartas de ánimo de toda la congregación, él era el escogido para llevar a cabo pues esta misión. Y el viaje pues implicaba que fuera largo, costoso e incómodo. Y muchas veces nosotros podemos estar en esa misma situación. Pues realmente no tenía nada que ganar. Personaje, enviado, de hecho iba a perder días de trabajo. Pero cuando por fin llegó a la aldea, entregó los medicamentos, oró por el misionero, lo animó, lo abrazó y le leyó la carta del pastor. Entonces el misionero lloró y le dijo: Daniel, así se llamaba este mensajero, tú has traído no solo medicinas, has traído el amor de la iglesia y el corazón de nuestro pastor. Tu visita me ha devuelto nuevas fuerzas. Y cuando Daniel regresó, el pastor lo abrazó y le dijo: gracias, hijo. Tú fuiste mis manos, mis pies y mi voz, donde yo no podía estar. Y esta historia refleja lo que Pablo está haciendo con Timoteo y Epafrodito. Esto es lo que abarca Filipenses 2, 19 al 28. Y Timoteo era tan confiable, este discípulo de Pablo era tan confiable y tan del mismo sentir con Pablo, que enviarle equivalía a enviar su propio corazón. Es como si Pablo mismo fuera a este lugar. Y Epafrodito, el otro personaje que vamos a encontrar, arriesgó su vida para llevar la ofrenda y ánimo de la iglesia. Él fue de alguna manera un puente viviente entre el amor de Filipos y la necesidad de Pablo. Y ambos encarnan la humildad, el servicio sacrificial, la entrega
cristocéntrica que Pablo exalta en todo el capítulo 2. Vamos a recordar un poquito del capítulo 2, donde Pablo está encarcelado, pero él se está gozando de los filipenses y quiere seguir teniendo esa unidad con él, quiere que ellos sean una iglesia unida, pero a causa de que está encarcelado, envía a estos dos personajes. Y esto lo pudimos ver a través, como les decía, cómo es que Cristo también, vimos esa parte, es el modelo supremo de humildad y servicio. Jesucristo, lo vemos como Él se humilló y se exalta, revelando el carácter que Él solamente puede tener. Dijimos que Él dejó su gloria para encarnarse y que nosotros pudiéramos ser salvos. Él se humilló, Él tomó forma de hombre para que Él se pudiera encarnar y pagar por nosotros ese precio que nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. Él se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó de su divinidad para servir a los pecadores. Algo que nosotros no merecíamos, Él lo hizo. Ahora, con sinceridad, yo no iba a iniciar el capítulo 3, pero empecé a leer y Dios de veras trajo a mi vida convicción de que tenía que seguir con esta parte, los versículos siguientes, donde presentan 2 ejemplos vivientes de la mentalidad de Cristo. ¿Cómo es que ellos entendieron? ¿Cómo es que Jesucristo tomó esa decisión? ¿Cómo es que Jesucristo se convirtió en un servidor? Y ellos encarnan esta mentalidad, Timoteo y Epafrodito. Entonces vamos a leer Filipenses 2, del capítulo 19 al 30. Filipenses es la carta, el 2, el número más grande es el capítulo, y los pequeños son los versículos. Vamos a leer del 19 al 30. Dice, Pablo está escribiendo y dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, al fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir que sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Versículo 23. Por tanto, a espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extraña a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se habían enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos el día de hoy entender, Señor, que tenemos que
comprender, Señor, cuál es tu mentalidad, Señor, cuál es lo que nos corresponde a nosotros como hijos tuyos, Señor. Y como anteriormente había mencionado, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, ya que sin ella, Señor, no hay ningún fruto y no hay evidencia de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, cuál es tu mente, Señor, y cómo es que debemos, Señor, ponerlo por obra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, el título de hoy se llama Servidores e Imitadores de Cristo. Y tenemos que entender que Dios fortalece a su iglesia levantando siervos cuyo carácter refleja el servicio sacrificial de Cristo. ¿Qué quiero decir con siervos? Servidores. Todo aquel que se une a una iglesia local debe de servir. Todo aquel que ha comprendido el sacrificio de Cristo, cómo es que piensa nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por aquellos que no valen nada, por aquellos que éramos unos pecadores viles, menospreciados por el mundo, que no daban nada por nosotros. Él nos sirvió a través de su sacrificio. Él dijo en la cruz: yo pago por ti, yo pago por tus pecados, yo pago por tus mentiras, yo pago por tu infidelidad, yo pago por esas cosas que has hecho y que no son correctas y que te condenan. Ahora eres un hijo de Dios que tiene que dar vida, pero tienes que servir a la comunidad, tienes que servir igual que yo lo hice. Y en estos versículos vamos a ver cómo es que la mente de Cristo, una vez que nos transforma de una vida de pecado y una vida donde ahora somos luminarias, es decir, podemos transmitir esas buenas nuevas, podemos transmitir la luz donde hay obscuridad y donde nos satisfacíamos del pecado. Cristo, a través de su sacrificio y ese llamado al arrepentimiento, es que su Espíritu Santo ahora obra en nuestras vidas y como resultado podemos realizar obras piadosas, es decir, obras buenas, obras agradables, obras que son evidencia de salvación. Pero cuidado, aquí no son obras nada más para impresionar a la gente, no son obras para querer conseguir mi salvación. Estas son obras que vienen del corazón mismo de Dios. Las obras vienen a través de que nuestra vida está siendo santificada y eso hace que ahora seamos cristianos que ejemplifican el servicio humilde y la preocupación por los demás. Entonces, si nosotros vamos a servir a la iglesia, tenemos que tener estos dos conceptos: ser humildes y preocupación por los demás. Es decir, voy a servir desinteresadamente a mi prójimo. Y esa debe de ser la más alta motivación que tú y yo debemos de tener: servir a los demás. No nada más venir a ser servidos, es servir a los demás. Y como primer punto, este punto se llama Timoteo, el siervo genuino que busca lo de Cristo. Es decir, su mentalidad ya había sido reformada y busca ahora servir como Cristo sirvió. Y esto lo vamos a ver del versículo 19 al 24. Se los vuelvo a leer. Dice: pero espero en el Señor Jesús, habla Pablo, obviamente, enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie tengo más del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto,
A este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Entonces, ¿qué nos están hablando estos versículos? Pablo, recordemos, estaba preso en Roma y encaraba una posible muerte. Lo habían apresado por hablar del Evangelio y fue encarcelado en Roma. Y mientras esperaba que las autoridades llegaran a una decisión en cuanto a lo que sucedería con su persona, el apóstol decidió enviar a Timoteo a la iglesia de Filipos. Timoteo estaba de alguna manera libre y estaba Pablo decidiendo enviarlo. Primeramente fue enviado para saber cómo estaba la iglesia allá en Filipos, cuál era la condición. Recordemos que había una conexión muy fuerte entre Pablo y la iglesia de Filipos, y la profunda compasión de Pablo no debilitaba su interés por las iglesias que había fundado. Recordemos que Pablo había fundado muchas iglesias y que estaba al tanto. Entonces había un amor fraternal en él, había una compasión profunda y estaba queriendo tener atención en ellas, aún estando preso él. Y él tenía preocupación por las personas y oraba fielmente por las necesidades y la seguridad de estas iglesias. Estas iglesias, acuérdense que estaban siendo atacadas por falsos maestros. Muchas de ellos estaban infiltrando esos falsos maestros, los judaizantes que decían, bueno, sí, Cristo, pero tienes que guardar el Shabbat. Sí, Cristo, pero tienes que guardar tu alimentación. Sí, Cristo, pero tienes que hacer ritos judíos. Sí, Cristo, pero te tienes que circuncidar. Y no, ya Pablo y a través de los evangelios nos enseña que ya no es necesario, que Cristo abolió esa ley para los judíos, es decir, Él la cumplió, no es que toda la ley ya se haya anulado, porque tenemos que seguir obedeciendo, tenemos que seguir honrando, tenemos que seguir teniendo principios que nos marca la misma ley. ¿Sí? Entonces, versículos 21 al 22 nos dicen, pero primero, ¿quién era Timoteo? Bueno, Timoteo era un fiel siervo que estaba juntamente con Pablo viajando en los diferentes viajes que hizo Pablo a través de todas las iglesias. Entonces, versículo 21 dice que porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. Es decir, ellos conocían los méritos, es decir, las obras, ya conocían a Timoteo, ya conocían cuál era su sentir, cómo es que se había servido dentro de las iglesias y que había servido con Pablo en la propagación del evangelio como un hijo que sirve a su padre. ¿Qué quiere decir esto? Timoteo refleja al siervo perfecto que es Jesucristo. Les digo que él ya había sido salvo, ya había sido transformado y comprendió cómo es que Cristo sirvió a la iglesia. De esa misma manera, Timoteo es que sirve ahora a las iglesias junto con Pablo, quien no busca lo suyo, sino nuestra salvación. Y otros podían ser presa de la ambición egoísta dentro de las iglesias. Muchas veces encontramos personas que sirven dentro de las mismas iglesias, pero que sus intenciones son otras. Muchas veces los servidores quieren buscar fama, quieren buscar un reconocimiento, quieren buscar lo suyo. Y ese no es el espíritu de que Jesucristo nos está transmitiendo. Timoteo no quería más que servir a Pablo y a Jesucristo y a las iglesias. Es por eso que Pablo tiene esa confianza para mandarlo y ver cuál es el estado de los filipenses. Timoteo ha sido fiel y Pablo menciona que ha servido como un hijo junto a su padre en el evangelio. ¡Qué gran privilegio!
Pablo dice que Timoteo ha servido como un hijo junto a su padre en el Evangelio, y Timoteo repetidamente demostró ser una persona confiable y que podría ir y ministrar a los filipenses, porque era la clase de hombre que todos los que él estaba interesado, e iría también con el propósito de evangelizar a la comunidad no cristiana. Entonces Pablo tenía esa confianza de enviar a Timoteo para ir a ministrar a la iglesia de Filipos. Tenía tanta confianza que dice que sirve como un hijo a un padre. Los que aquí, bueno, podemos entender que los que tenemos o tuvimos un padre, ¿cuál es la confianza que hubo en ellos para decirnos, te encargo por favor tal o cual cosa, te encargo que vayas y hagas tal cosa, te encargo que compres tal o cual cosa? ¿Por qué? Porque tenía esa confianza. De la misma forma, Pablo le dice a Timoteo, ve y visítales, ve y ministralos, ve y predica el evangelio, todavía incluso para aquellos que no son cristianos. Es tal su confianza que entonces no hay duda de cómo es que cómo es que el evangelio transforma la mente de hombres y mujeres que entregan su servicio al evangelio, y muchas veces sin importar la incomodidad, muchas veces sin importar el esfuerzo, desvelos de aquellos que son confiables y que saben que van a responder fielmente al encargo delegado, siempre en pos del amor y el cuidado de aquellos que profesan la fe en Jesucristo. ¿Cómo lo vemos realizado en la iglesia? Tan simple. Queremos servir dentro de la iglesia y tenemos que estar dispuestos incluso a incomodarnos, incluso dar nuestro tiempo, incluso hacer cosas que a veces no nos agradan. Yo es un ejemplo, no puedo, puedo dar muchos ejemplos, pero durante muchos años yo serví como ujier, muchos años. Y dentro de eso siempre hubo en mí el poder servir a otros. No era para poder ser visto, no era para poder que me reconocieran, porque llegué a ser líder de ujieres, etc. Bueno, esas son otras cosas, ¿no? Son títulos que a veces se desarrollan dentro de las iglesias. Pero la fidelidad era tal que yo era el encargado muchas veces de abrir la iglesia. Tenía que llegar a las 7 de la mañana, me retiraba a las 5 de la tarde, y esto no es ninguna vanagloria, simplemente es de que las autoridades que estaban en esa iglesia tenían tanta confianza que me daban esa confianza para poder manejar a la gente, para poder manejar la logística que había para los servidores, porque encontraban fidelidad en mí, y así a mucha gente se le puede delegar. ¿Quieres servir? Bienvenido, pero cree que va a ser difícil, cree que va a ser incómodo. Muchas veces el lavar un baño implica incomodarme. No todo mundo le mete la mano a un baño. No todo mundo está dispuesto a ir, por ejemplo, a un pueblo a evangelizar. No todo mundo está dispuesto a ir a gastar sus zapatos a poder predicar el evangelio. No todo mundo está dispuesto a gastar dinero para que el evangelio pueda ser predicado en lugares difíciles. No todo mundo quiere ensuciarse su ropa por servir a Cristo. Y esto debe de ser siempre, cuando nosotros servimos, debe de ser siempre en pos del amor y el cuidado para aquellos que profesan la fe y aquellos que quieren venir a Cristo. Les vamos a servir, nos servimos los unos a los otros. Por lo tanto, Pablo confía en enviarlo tan pronto se clarifique su situación legal. Entonces, Pablo está encarcelado, está esperando, pues, ¿qué va a ser de él?
Entonces, por lo tanto, versículo 23 dice, a este espero enviárselo. Espera a Timoteo poderlo enviar inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Está esperando su situación que sea clarificada y él está pensando enviarlo. Dice, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Está pensando, me voy a quedar en la cárcel, voy a salir libre e iré con Timoteo a servirles. Entonces, la iglesia necesita líderes y creyentes que realmente busquen lo que Cristo buscó en un mundo marcado por intereses personales. Como les decía, muchas veces buscamos lo nuestro. Yo quiero servir en la iglesia, pero a mi manera. Los días que yo diga, los días que yo les diga, de la manera que yo les diga. Y no. Obviamente entendemos que no todos están o estamos disponibles a poder servir durante la semana. Los pastores pasamos muchas horas estudiando. Esa es la labor que hacemos. Los servidores obviamente se ocupan de las cosas de la logística. Entendemos que no tienen el tiempo completo, pero que el día que vienen a servir sea con una disposición y con una alegría que pues se demuestre, ¿no? Los pastores, entonces les decía, estamos en la capacitación y en la formación de discípulos para que cuando exista el llamado puedan ser capacitados para el ministerio de la palabra. En este caso, pues los varones tienen que levantarse a servir para el ministerio de la palabra, ya sea que los llame a un pastorado, ya sea que los llame a un ministerio de evangelización, etcétera. Y las ancianas, las mujeres, puedan enseñar a otras mujeres en el ámbito familiar, así como el día de ayer hubo un desayuno de mujeres, que más mujeres se levanten y puedan hablar la palabra para que otras puedan llegar a los pies de nuestro Señor. Entonces necesitamos que los servidores y servidoras sean fieles, sean prudentes, sean sabios en los diferentes contextos de salvación. Así que evaluemos nuestro servicio. ¿Es por amor a Cristo o es por un beneficio personal? Y muchas veces buscamos la comodidad antes que la verdad, la santidad y el deber. Entonces, la iglesia crece cuando hombres y mujeres serviciales se convierten en puentes de consuelo y servicio, como Timoteo lo estaba realizando para la iglesia de Filipos en ese entonces. Timoteo fue ese puente entre Pablo y los filipenses, de tal manera que fue un fiel encargado, fue un fiel servidor de Pablo para bendición de los filipenses. Y en el segundo punto vamos a ver a Epafrodito, otro siervo. Y este siervo es un siervo sacrificial que arriesga su vida por Cristo. Versículos 25 al 30. Que dice: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y está angustiado porque ustedes había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Versículo 30. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes
para mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pablo dice que tiene un mayor propósito, tiene una mayor, dice, versículo 25, que creía necesario enviarles a Epafrodito, es decir, que tenía una urgencia. Primero nos presenta a Timoteo como un siervo fiel, como un siervo que ha sido transformado y del cual les podía encargar, pero ahora está considerando a Epafrodito un hermano colaborador y compañero de milicia, eso quiere decir. Entonces, nuevamente Pablo se refiere a otra persona que ha estado colaborando con él, tanto con Timoteo como con Epafrodito, había estado sirviendo. Epafrodito le dice que es como su hermano y compañero de lucha, eso es lo que quiere decir, es un compañero de milicia, es como en el ejército, es un ejemplo. En el ejército, si no te coordinas, esa misión puede salir muy, muy mal. Entonces, ese compañerismo que existe dentro del ejército, compañeros de milicia, es que se conocen perfectamente, es decir, tienen una misión y ya cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, ya cada uno sabe qué es lo que tiene que realizar dentro de la misión, pero si uno no está de acuerdo con la misión, no está de acuerdo con lo que tiene que realizar, esa misión es muy peligrosa. Y aquí nos pone a Epafrodito como un compañero de milicia. Él también sabe qué hacer. Nuevamente Pablo se refiere a Epafrodito, que no temía el trabajo duro y extenuante. Sabía que Epafrodito iba a hacer las cosas tal y como se las dijera Pablo. Y aquí encontramos entonces que este hombre, Epafrodito, entregaba su ser entero en aquello que se le propusiera hacer, ese encargo. Dice el versículo 26 y 27, porque él los extraña a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Y entonces Epafrodito fue enviado a Filipos para apoyar a Pablo. Tuvo una premura, tuvo una decisión. Antes de enviar a Timoteo, mejor les mando rápido a Epafrodito, ya que había un verdadero pesar por la iglesia de parte de Pablo. No quería dejarlos solos. Pero Epafrodito enfermó gravemente, casi hasta la muerte, y Dios tuvo misericordia de él y de Pablo. Y aunque no nos describe qué es lo que había sucedido con Epafrodito, es decir, qué enfermedad lo llevó casi hasta la muerte, nos hace ver primeramente el sentir que tenía por la iglesia. Los extrañaba y tenía angustia sobre ellos, y la iglesia se enteró que a pesar de que enfermó gravemente, fue con ellos. Y Dios consoló el corazón de Pablo al haber tenido misericordia de su enviado y así poder estar con la iglesia de Filipos. Hermanos, verdaderamente son pocos aquellos que tienen un llamado por las almas de la iglesia, aquellos que extrañan estar con la comunidad de los santos, aquellos que se angustian porque la gente cuide su salvación con temor y temblor, aquellos hermanos que sacrifican todo, incluso estando enfermos, están presentes. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Ay, me siento, estoy estornudando, tengo una gripita, no voy, no sirvo, no hago esto, no hago el otro, no me hago responsable. Y con esto no quiero que se malinterpreten mis palabras. No estoy diciendo, no te enfermes, y aunque te enfermes, te quiero aquí. No, para nada.
Es una condición del corazón que hace que aunque tú estés enfermo, que aunque tú tengas tal o cual situación, tengas una prioridad que es Cristo, que es el servicio a nuestro Señor. El énfasis que marca la palabra, eso debe de ser servidores fieles. Y yo sé que muchas veces, y me ha pasado que incluso yo estando en el hospital, yo tenía el deseo de estar en la iglesia, pero pues, me era imposible, pero yo tenía el anhelo de estar en la iglesia, yo tenía el anhelo de estar con mis hermanos. Pero bueno, 2 semanas en el hospital, y aún así saliendo a los 3 días fui a la iglesia cuando tenía que estar en reposo. Pero bueno, es algo que está dentro del corazón de cada uno. Y dice que Epafrodito era un hermano que era un colaborador y compañero de lucha. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay una asociación en las labores y en los conflictos por la causa de Cristo. Que muchos que se hacen llamar cristianos no se caracterizan por ese carácter de compañerismo y de servicio, de lucha a causa de Cristo. Y esto lo podemos ver a la gente que verdaderamente no es cristiana, que no le interesa servir a Cristo, que no quiere poner su disposición para poder estar dentro de la obra. Y habrá muchos que verdaderamente sí son hijos de Dios, pero que no despegan, que no tienen interés, que tienen sus circunstancias más altas, en más alta prioridad que servir a nuestro Señor Jesucristo, porque sus situaciones son diferentes y no han querido realizarlas. Pero a pesar de que muchos pasan solamente un par de horas aquí dentro de la iglesia, ven la comodidad como la de un club, pasan pues el reto de cumplir, de que ya vine a la iglesia, ya me voy, termina el culto y son los primeros en salir. Entonces no hay un espíritu de servicio real, de esa lucha hombro a hombro, y no hay más interés que el suyo propio, pues no reflejan un sacrificio mayor. Y bueno, esto viene también a través de la relación con nuestro Dios. Como les decía desde el principio, tener la mente de Cristo. Esa es la clave para que uno pueda tener ese compromiso de servicio. La mente de Cristo tiene que estar en nosotros. De otra manera, no podemos desarrollar ese compromiso, esa fidelidad, que aunque esté enfermo, que aunque no quiera o no me agrade hacer pues algunas labores dentro de la iglesia, yo estoy dispuesto y lo voy a hacer con un verdadero amor. La pregunta es, ¿a qué sector de cristiano o de comunidad pertenezco? ¿A los que se caracterizan por un servicio sacrificial o a una completa apatía o descuido por los demás? Recordemos el ejemplo que les di al principio, acerca de este pastor que estaba enfermo y que envió a Daniel, era su nombre, como un enviado, y le trajo tanto cartas como medicamentos, y él se alegró. ¿Cómo es que nosotros somos? ¿Somos como ese Daniel? ¿O somos indiferentes y que digan, bueno, pues es que él es el pastor, pues es que se las arregle, ¿no? Es por eso que Pablo envía de vuelta, le envía de vuelta a Epafrodito para que la iglesia se alegre y no esté angustiada, es decir, para que esta iglesia sepa que está bien Pablo y no esté angustiada por esta situación. Versículo 28 dice, así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Vemos qué gozo que es una iglesia tenga tanto aprecio por aquellos que tengan la vida a causa y el progreso del Evangelio.
Pablo envía entonces a Epafrodito con tal intención para que los hermanos de Filipos, cuando lo vuelvan a ver, se regocijen y Pablo se sienta tranquilo porque sabe que este enviado será bien recibido porque era un buen servidor y a pesar de que había enfermado a punto de morir, permaneció fiel al llamado a su servicio. Entonces la iglesia lo recibió con honra porque arriesgó su vida por la obra de Cristo. Versículos 29 y 30 dice: recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima los que son como Él. Imagínense que tú fueras enviado a otro lugar y que te reciban con tal gozo porque saben que tú eres un siervo fiel. Que llegues, no sé, a la iglesia de Norte y que te reconozcan porque eres un siervo fiel dentro de la iglesia de Oriente. Que te digan: hermano, qué bendición que tú vengas a servir, qué bueno que estás allá con los hermanos sirviendo en la obra y te reconozcan. Es una bendición. Muchas veces mi esposa y yo hemos servido en muchas iglesias y se siente agradable que te reciban con esa parte, ¿no? Con esa parte de que digan: qué bueno que estás aquí con nosotros, qué bueno que a pesar de que vienes de tan lejos, estés aquí con nosotros. Es un gozo para nosotros y es mayor gozo para aquel que nos ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí cuando reciben a Epafrodito, no lo reciben como un Mesías, no lo reciben como una celebridad, no lo están recibiendo como un héroe, lo están recibiendo como un siervo de Dios. Lo reciben con gozo y con una alta estima como lo que Él representa. Entonces, si Jesucristo se dio a sí mismo por mí a un precio que no se puede pagar, nada es demasiado grande para mí como para no dárselo a Él. Tengo que evaluar ese sacrificio inmenso que fue realizado por mí y qué es lo que yo estoy haciendo. Y nada es tan valioso como para retenerlo yo. Y entonces, para finalizar, Epafrodito refleja entonces, igualmente que Timoteo, esa mentalidad de Cristo, ese sacrificio, quien no solo arriesgó, sino que entregó su vida por nosotros. Epafrodito, a pesar de que había arriesgado su vida y casi hasta la muerte, Él cumplió con su propósito. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo cumplió con el propósito de llegar a la cruz y cumplir con su sacrificio eterno para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios, fuéramos salvos. Y Él resucitó para que esa promesa de vida eterna nosotros la tengamos. Y ese sacrificio, entonces, de Epafrodito apunta a un sacrificio mayor, al del Hijo de Dios entregado en obediencia hasta la muerte. Y su entrega se entiende a la luz de la obra redentora de Cristo. Entonces, hermanos, hermanas, gocémonos por aquellos que pueden invertir su tiempo para que puedas seguir aprendiendo de la palabra. Que pasa muchas veces horas leyendo y entendiendo y que puedas aprovechar y puedas tener el alimento sano y tu alma prospere. Y tú igualmente, aunque no prepares un mensaje, que el día que estés estudiando tu Biblia, la palabra, puedas ser lo más diligente que puedas hacerlo, que en tu casa puedas ser fiel, ya sea transmitiéndoselo a los de tu casa, o que tú seas, o estés perseverando en ti mismo, en tu alma, para que tu alma prospere en tu servicio. Cuando vengas a servir, lo hagas con un gozo, como para el Señor. Y tú puedas ser un canal de bendición para los demás. Entonces nosotros, hermanos, debemos anhelar ser siervos incondicional
incondicionales a los cuales podamos ser ejemplos de servicio, ya sea que podamos estar instruyendo a otros, podamos discipular a otros, sirviendo a otros en los diferentes contextos de la iglesia, no solamente, como les decía, los varones que anhelan un obispado, o sea, que anhelan pastorear una iglesia, qué bueno, es lo mejor que lo anhelen, pero tienen que ser probados. Las mujeres también tienen que crecer, instruir a sus hijos, instruir a hermanas más jóvenes. Ese es el propósito por el cual está también, o va a dar inicio, el ministerio de mujeres, para que se sigan alimentando entre ustedes, para que adquieran sabiduría, para que podamos identificar nuestros dones y ponerlos por obra dentro y fuera de la iglesia. Entonces, la obra del Evangelio siempre va a implicar sacrificio, y la iglesia debe actuar y debe de recuperar el valor del servicio sacrificial, de un servicio abnegado. Obviamente, esto implica evaluar, ¿no? Que quienes tienen más fuerzas físicas, quienes tienen un mayor desarrollo teológico, quienes tienen mayores esfuerzos para hacer tal o cual. No vamos a poner a las hermanas a cargar, no sé, 20 sillas de un jalón, ¿verdad? No, el servicio debe de ser sacrificial, debe de ser como para el Señor y en base también a nuestras situaciones físicas. No vamos a poner a una persona anciana pues a hacer algo que no puede, ¿no? Más bien la iglesia debe cultivar una cultura de cuidado mutuo. Y Epafrodito estaba angustiado porque su iglesia estaba angustiada por él. Tenemos que recordar a Cristo como un modelo supremo de servicio. Entonces, Timoteo y Epafrodito son solo sombras, son imágenes de estos hermanos. Ellos no son el centro del pasaje, sino Cristo, el siervo humillado y exaltado. Y que por obvias razones, pues Timoteo y Epafrodito eran ejemplo de esto. Entonces, Cristo es el que no busca su propio interés. Cristo es el que se entrega por completo. Cristo es el que nos capacita para vivir de esta forma. Y Cristo es el que sostiene a sus siervos en medio de las aflicciones y del sacrificio. Entonces, como iglesia necesitamos recordar que el servicio cristiano es una respuesta a la gracia redentora y no es una obligación. Hay necesidad de que se levanten Timoteos y Epafroditos modernos, hombres y mujeres que encarnen la mente de Cristo. La unidad y la madurez de la iglesia depende de la disponibilidad de siervos humildes. Solamente así la iglesia va a crecer en unidad y madurez, a través de la disponibilidad de siervos humildes que han entendido cuál es la mente de Cristo. Entonces el Evangelio nos llama a un servicio sacrificial que descansa en la fuerza del Cristo resucitado. Y como pregunta de reflexión, ¿estoy siendo un discípulo que alguien puede imitar como Timoteo imitó a Pablo? ¿Cómo puedo contribuir a que mi iglesia sea una comunidad que forma siervos fieles? ¿En qué áreas de mi vida necesito un compromiso más sacrificial para Cristo? Y hermanos, Dios nos llama a ser Timoteos y Epafroditos, siervos fieles en los cuales se nos pueda confiar una tarea de servicio, de amor y servicio a los demás. Pero para eso requerimos que nuestra mente sea renovada y que entendamos
cómo es que Cristo pensó, cómo es que debemos de tener esa mente de Cristo, en la cual Él, aún siendo Dios, se despojó de su gloria, tomó forma de siervo y, aún no dejando su deidad, se encarnó para poder pagar esa deuda que nosotros debíamos y que inmerecidamente recibimos por gracia, y que ahora nosotros podemos poner por obra esas buenas obras que Dios puso de antemano para que se hiciesen. Y damos gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, nos puedes enseñar, Señor, que a través de tener la mente de Cristo, nosotros podemos servirte fielmente. Señor, muchas veces no servimos, Señor, por nuestros propios intereses. Muchas veces no servimos, Señor, porque no hemos entendido realmente el valor sacrificial hacia ti. No hemos visto el sacrificio que has tenido en la cruz, Señor, pero te pedimos, Señor, que aquellos, Señor, que no hemos entendido, Señor, que aquellos que no hemos tenido un compromiso fiel, no hemos tenido un compromiso sacrificial, Padre, podamos tenerlo, Señor, podamos desarrollar un amor, Señor, por tu obra y por aquellos, Señor, que vienen a la iglesia, Señor, para servirles, para ser amables, para ser serviciales a ellos y estar atentos, Señor, a las necesidades de la iglesia. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y ayúdanos, Señor, a desarrollar una mentalidad como la de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles y competentes, Padre, para tu obra. No por obligación, Señor, sino por amor a ti, Señor, porque hemos entendido, Señor, el amor tan profundo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, y que queremos, Señor, de alguna manera, Señor, imitarte a ti, Señor. Y así como tanto Timoteo como Epafrodito habían imitado a Pablo. Te damos gracias, Señor, y descansamos en tu obra, Señor, porque sabemos, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a acabar el día de hoy